Los suelos de mármol de la finca Carvalho se extendían infinitamente ante mí. Cada baldosa reflejaba la fría luz matinal que se filtraba a través de los ventanales. Me dolían las rodillas tras 2 horas fregando. El limpiador industrial me quemaba las fosas nasales con cada respiración. Había aprendido a respirar por la boca durante tareas como estas. Una pequeña adaptación entre las cientos que había hecho desde que llegué aquí hace 24 meses. 2 años y 730 días de existencia invisible en un mundo donde la visibilidad significaba peligro. Escurrí el trapo en el cubo, viendo cómo el agua se volvía gris. El ritmo de la limpieza se había convertido en algo meditativo, casi reconfortante en su previsibilidad. Mojar, escurrir, fregar, repetir. Nadie esperaba conversación, nadie esperaba contacto visual. Era una sombra que ordenaba otras sombras, y eso me venía perfectamente. Leonor, el estudio necesita atención antes del mediodía. La voz de Isabel interrumpió mis pensamientos. La ama de llaves en jefe apareció en la puerta, con su cabello gris acero recogido en su habitual moño severo. El señor Carvalho tiene invitados que llegan a la 1. Asentí sin levantar la vista, manteniendo la mirada fija en una marca de arañazo particularmente rebelde. Sí, señora. Primero terminaré aquí. Sus pasos se alejaron por el pasillo. El taconeo de sus sensatos zapatos se desvaneció en el vasto silencio que siempre llenaba esta casa. 23 habitaciones, y la mayoría de los días parecía un mausoleo, hermoso, caro y completamente sin vida, excepto cuando él estaba en casa. Aparté ese pensamiento y me puse de pie con la precaución habitual de alguien cuyo cuerpo había aprendido a protestar por los largos días de trabajo físico. Me dolía la zona lumbar, un compañero constante al que había dejado de prestar atención. A mis 32 años me sentía décadas más vieja. El espejo de mi pequeña habitación junto a la cocina mostraba a una mujer que apenas reconocía, más delgada que nunca, con ojeras bajo unos ojos color avellana que antes brillaban con ambición. Esa versión de mí misma pertenecía a una vida diferente, antes de las deudas, antes de las decisiones, antes de responder a un anuncio de ayuda doméstica interna en una finca a las afueras de la ciudad. Sin preguntas, pago en efectivo, se requiere discreción, debería haberlo sabido, pero la desesperación nos vuelve a todos locos. La puerta del estudio ya estaba abierta cuando llegué, y me detuve en el umbral como siempre hacía, escuchando, observando, asegurándome de no interrumpir nada que no debiera ver. La habitación estaba vacía, olía a muebles de cuero y al ligero aroma cítrico de una colonia cara que siempre permanecía en el aire después de que Miguel Carvalho ocupara un espacio. Mateo lo llamaban, nunca a la cara, por supuesto. El apodo se susurraba entre el personal como parte de la mitología que rodeaba al hombre propietario de esta fortaleza de cristal y piedra. Había oído las historias. Todos conocían los accidentes que sufrían sus rivales empresariales, los políticos que de repente cambiaban de postura tras reuniones privadas, la forma en que manzanas enteras parecían reorganizarse en torno a sus intereses. No hacía preguntas. Limpiaba su estudio, le preparaba el café y existía en los espacios periféricos de su vida sin llegar a tocarla realmente. O eso creía yo. Empecé por las estanterías, limpiando el polvo de cada lomo con cuidadosa precisión. La mayoría eran primeras ediciones, libros en portugués, italiano e inglés, prueba de la educación multilingüe que lo había convertido en el estratega calculador que todos temían. Mis dedos recorrieron la encuadernación de cuero de un volumen sobre la guerra en el Renacimiento y me pregunté si realmente los leía o si eran simplemente una decoración cara. Luego vino el escritorio, de caoba maciza, despejado excepto por un ordenador portátil, una pluma estilográfica y una sola fotografía en un marco de plata. Limpié el polvo de esa foto 1000 veces sin mirarla realmente. Un niño pequeño de ojos oscuros y serios, junto a un hombre mayor que compartía sus rasgos marcados. Padre e hijo, supuse que ambos ya fallecidos, según las conversaciones fragmentadas que había escuchado. Estaba cogiendo la pluma cuando me fijé en el papel que había debajo. Mi mano se detuvo. Era un expediente. Mi nombre aparecía en la parte superior. Leonor María Santos, fecha de nacimiento, dirección anterior, historial laboral, extractos bancarios, todo. Me había investigado a fondo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas
y obligué a mi mano a continuar con su movimiento. Limpiar el polvo del bolígrafo, dejarlo exactamente como estaba, no reaccionar, no demostrar que lo había visto, terminar el trabajo y salir. Pero mi mente iba a toda velocidad. ¿Cuánto tiempo llevaba existiendo ese expediente desde que solicité el trabajo? Desde mi primer día, o algo había desencadenado una investigación más profunda sobre la mujer que limpiaba sus suelos y conocía la distribución de todas las habitaciones de su casa. Terminé el estudio en un tiempo récord, con las manos ligeramente temblorosas mientras recogía mis cosas. En el pasillo, casi choqué con Gonawo, el jefe de seguridad de Mateo. Era un hombre enorme, siempre vestido con trajes oscuros, siempre observando con ojos que lo registraban todo. «Cuidado», dijo, con una voz sorprendentemente suave para alguien de su tamaño. Pero su mirada se detuvo en la mía un momento demasiado largo, y lo supe. Sabía que había visto algo. «Lo siento», murmuré, esquivándolo. «Disculpe». Llegué a mi habitación antes de que el temblor se extendiera de mis manos a todo mi cuerpo. Sentada en la estrecha cama, intenté procesar lo que había descubierto. El expediente significaba que lo sabía todo sobre mí. La deuda con el único prestamista que se había tragado las facturas médicas de mi abuela. La notificación de desahucio, la desesperación que me había traído hasta aquí. Lo sabía y, aún así, me había contratado. La pregunta era, ¿por qué? El servicio de almuerzo pasó como una exhalación. Ayudé a Isabel a preparar el comedor para los invitados de Mateo. Políticos, deduje por la forma cuidadosa en que ella seleccionaba el vino. 3 hombres con trajes caros llegaron puntualmente a la 1, y sus risas resonaron en el vestíbulo mientras Gonalo los acompañaba al comedor. Y entonces apareció él. Miguel Carvalho bajó la escalera principal con la gracia pausada de alguien que nunca había tenido que apresurarse porque el mundo lo esperaba. 38 años, según el expediente que había visto, aunque podría haber pasado por más joven a pesar de las canas que salpicaban su cabello oscuro. Llevaba un traje gris oscuro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un año, con la camisa blanca abierta por el cuello, 4 botones desabrochados, dejando al descubierto el hueco de su garganta y el borde de una clavícula. Mantuve la mirada baja al cruzarme con él en el pasillo, llevando ropa de cama limpia para el tocador de invitados, pero sentí su atención como un contacto físico, un peso que seguía mis movimientos. «Leonor». Mi nombre en su voz me detuvo en seco. Le había oído hablar 1000 veces con sus hombres por teléfono a los visitantes, pero nunca se había dirigido a mí directamente. Ni una sola vez en 2 años. Me giré lentamente, manteniendo la mirada respetuosamente baja. «Sí, señor Carvalho, el estudio. Mañana por la mañana a las 7. Tenemos que hablar». Se me hizo un nudo en la garganta. «Por supuesto, señor». Asintió con la cabeza y siguió adelante, dejándome paralizada en el pasillo con el corazón a punto de salirse del pecho. «Tenemos que hablar». Esas 4 palabras conllevaban el peso del juicio, del final, de las consecuencias que aún no podía ver. Esa noche apenas dormí. Mi pequeña habitación me parecía más pequeña de lo habitual. Las paredes me oprimían mientras calculaba mis opciones. Podía huir, recoger mis pocas pertenencias y desaparecer antes del amanecer. ¿Pero a dónde iría? La deuda seguía ahí. Al prestamista solitario no le importaban las dificultades para encontrar trabajo. Y había algo más que me retenía aquí. Una verdad que llevaba meses evitando. Esta casa, con toda su fría elegancia, se había convertido en mi refugio. El trabajo era duro, pero predecible. Isabel exigía excelencia, pero nunca crueldad. Incluso Gonzalo, con su constante vigilancia, nunca me había hecho sentir insegura. Aquí había sido invisible, sí, pero también había estado protegida. A las 6:30 me levanté y me vestí con mi habitual vestido negro y mi delantal blanco, recogiendo mi cabello castaño en un moño pulcro. Mi reflejo mostraba unos rasgos controlados. Ni rastro de la ansiedad que se agitaba bajo mis costillas. 2 años de práctica para mantener una fachada neutral. La puerta del estudio estaba cerrada cuando llegué a las 7. Llamé suavemente. «Entra». Estaba sentado detrás del escritorio, a contraluz por el sol de la mañana que entraba por las ventanas. Me di cuenta de que el efecto era calculado, colocándose de manera que los visitantes quedaran frente a la luz mientras él permanecía parcialmente en la sombra, legible solo cuando él decidía hacerlo. «Cierra la puerta». No era una petición. Obedecí.
con la mano firme en el pomo a pesar del temblor de mis rodillas. Me indicó una de las sillas de cuero frente al escritorio. Siéntate. Sentarse me parecía incorrecto. El personal no se sentaba en su presencia, pero me senté en el borde de la silla, con la espalda recta, las manos cruzadas en el regazo, esperando. Miguel Carvalho me estudió con la intensidad que había sentido en el pasillo. Esos ojos oscuros catalogando detalles con la precisión de alguien entrenado para no pasar nada por alto. El silencio se prolongó hasta que se volvió casi insoportable. Finalmente, habló. ¿Viste el expediente? No era una pregunta, sino una observación. Consideré mentir, pero decidí no hacerlo. Sí, señor. Gonomalo me dijo que te temblaban las manos cuando saliste del estudio. Normalmente eres más firme. Se recostó en su silla. ¿Qué pensaste cuando lo viste? La pregunta me sorprendió. Esperaba acusaciones, no curiosidad. Pensé que sabía más sobre mí de lo que yo creía, señor. ¿Y eso le asustó? Sí. ¿Por qué? Entonces le miré a los ojos, abandonando la pretensión de sumisión. Si esta conversación iba a tener lugar, más valía ser sincero, porque las personas en su posición no guardan archivos detallados sobre el personal doméstico, a menos que estén buscando algo. Y yo no conseguía averiguar qué estaba buscando. Algo brilló en su expresión. Aprobación inteligente. Isabel dijo que lo era, pero quería confirmarlo por mí mismo. Abrió un cajón y sacó una carpeta. Mi expediente. Lleva aquí 2 años, 3 meses y 17 días. En todo ese tiempo, nunca ha tomado un día libre programado, nunca ha llamado para decir que estaba enferma, nunca ha pedido un adelanto de su salario. Limpia con una precisión que sugiere o bien tendencias obsesivo-compulsivas, o bien un respeto genuino por el trabajo. Ojeó las páginas, sin leerlas realmente. Oyes cosas, ves cosas. Los hombres van y vienen de esta casa a todas horas. Las conversaciones tienen lugar en las habitaciones que limpias. Los documentos se dejan en las mesas que limpias. Sus ojos volvieron a encontrarse con los míos. Sin embargo, en 27 meses, ni una sola vez has intentado aprovechar esa información. Ni conmigo, ni con nadie. Sentí la garganta seca. No era asunto mío. No, él estuvo de acuerdo. No era asunto mío. Pero la discreción es poco común. La lealtad sin esperar recompensa, aún más rara. Cerró el expediente. ¿Por qué viniste aquí, Leonor? La verdad. Había ensayado mentiras para este momento, explicaciones seguras que no expusieran mi vulnerabilidad. Pero sentada frente a un hombre que claramente ya sabía la respuesta, fingir me parecía inútil. Mi abuela me crió después de que murieran mis padres. El año pasado, enfermó. Las facturas se acumulaban más rápido de lo que yo podía trabajar, y el banco no. Me detuve, estabilizando mi voz. Pedí prestado dinero a alguien a quien no debería haberlo hecho. Cuando no pude devolverlo, me ofreció una alternativa. Trabajar para alguien que necesitaba discreción, salir de la deuda a través del servicio. Wim Suárez. El nombre cayó como un golpe. ¿Lo conoces? Conozco a todos los depredadores que operan en esta ciudad. Su voz denotaba desprecio. Source presta dinero a personas desesperadas y luego vende su mano de obra a quien pague. Por lo general, eso significa empresas criminales, burdeles, operaciones de drogas, lugares donde... Hizo una pausa y me miró a la cara. Pagué a Source 4 veces más de lo que él decía que debías. Tu deuda ha sido saldada desde tu segunda semana aquí. La habitación se inclinó. ¿Qué? Ya me has oído. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo harías? Porque no empleo a nadie bajo coacción. Lo dijo con sencillez, como si tales principios fueran obvios. Necesitaba personal doméstico en el que pudiera confiar por lo que pudieran ver u oír. Sorories me ofreció a alguien sin conexiones, sin familia a la que recurrir, sin ambiciones aparentes más allá de la supervivencia. Pagué tu deuda y luego observé para ver qué tipo de persona resultaba ser cuando la presión inmediata desapareció. 27 meses, casi todo el tiempo que llevaba aquí, había sido libre y no lo sabía. Podías haberte ido en cualquier momento, continuó. La deuda estaba saldada. Tú elegiste quedarte. Semana tras semana, mes tras mes, seguí limpiando, sirviendo y existiendo en los márgenes de su peligroso mundo, porque esta casa, a pesar de su fría elegancia, había sido más segura que cualquier otra cosa que hubiera conocido en años. Tengo una propuesta para ti, dijo Mateo. Y noté el cambio en su voz en el momento en que pasamos de la revelación a la negociación. Pero primero,
Tienes que entender exactamente quién soy y qué hago. No más fingir que no ves. No más ignorancia cómoda. Mi pulso se aceleró. No estoy seguro de querer saberlo. Esa opción terminó cuando Suárez te vendió a mí. Ya estás involucrado, lo hayas reconocido o no. Se levantó de la silla y se acercó a la ventana, de nuevo a contraluz, con su silueta fuerte e inflexible. Mi familia amasó su fortuna con negocios de importación y exportación, operaciones legítimas que generaban riqueza legítima, pero el poder atrae a los depredadores y, a veces, la ley es más lenta que la amenaza. Se volvió hacia mí. Mi abuelo hizo lo necesario para proteger lo que era nuestro. Con el tiempo, esas medidas de protección se convirtieron en su propio negocio. Cuando mi padre heredó, la familia Carvalho estaba profundamente arraigada en sistemas que operaban fuera de los límites legales, servicios de seguridad, intermediación de información, consultoría estratégica para personas que necesitaban resolver problemas sin canales oficiales, un lenguaje tan cuidadoso, eufemismos tan precisos para la violencia. Heredé el negocio cuando tenía 26 años. Mi padre y mi hermano murieron en lo que se dictaminó como un accidente. Su expresión se mantuvo neutra, pero yo percibí el peso que había detrás de esas palabras. No lo fue. Fue un mensaje de los competidores, que pensaban que un heredero joven e inexperto sería fácil de manipular o eliminar. Se equivocaron. Sí, sencillo, definitivo. Consolidé el poder, eliminé las amenazas y establecí parámetros claros. Las operaciones de los Carvalho se centran ahora en la información, la influencia y el posicionamiento estratégico. No traficamos con drogas ni con el sufrimiento humano. Resolvemos problemas que los sistemas tradicionales no pueden o no quieren abordar, y lo hacemos con una eficiencia implacable. Se acercó y yo luché contra el impulso de retroceder. Te digo esto porque necesito que entiendas lo que significa quedarte aquí. No como ama de llaves, sino como algo más. No lo entiendo, lo entenderás. Pero primero, metió la mano en la chaqueta y sacó un pequeño dispositivo. ¿Estás grabando esta conversación? No. La pregunta me sorprendió. ¿Llevas un micrófono oculto y trabajas con las fuerzas del orden? Por supuesto que no. Asintió con la cabeza, aparentemente satisfecho. Entonces, esta es mi propuesta. Informaciones recientes sugieren que alguien de mi casa está pasando información a mis rivales. Hasta ahora, se trata de pequeñas filtraciones, horarios, lugares de reunión, nada crítico, pero la cosa irá a más. Siempre es así. Lo comprendí con frialdad y claridad. ¿Crees que yo soy la filtración? No. Lo dijo con absoluta certeza. Eres una de las 3 personas que estoy seguro que no están comprometidas. Tú, porque has tenido innumerables oportunidades y no has aprovechado ninguna. Isabel, porque lleva 30 años con mi familia. Y Gonam, porque daría la vida por mí. Entonces, ¿por qué? Porque necesito a alguien invisible. Alguien que se mueva por esta casa sin llamar la atención. Alguien que pueda observar, escuchar e informar de lo que ve sin que nadie sospeche. Su mirada se clavó en la mía. Necesito que dejes de ser solo el ama de llaves. Necesito que te conviertas en mis ojos y oídos, en un espía. Quería que fuera un espía. Y si digo que no, entonces te irás. Hoy te daré 6 meses de salario como indemnización, una carta de referencia y transporte a cualquier lugar al que quieras ir. Hizo una pausa. Pero una vez que te vayas, mi protección se irá contigo. Y hay gente que sabe que trabajabas aquí, que podría ver valor en cualquier información que poseas, lo quieras o no. La trampa era elegante. Si me negaba, sería vulnerable. Si aceptaba, sería cómplice de lo que él hiciera. ¿Por qué confiarías en mí para esto? Apenas me conoces. Sé lo suficiente. Eres inteligente, observadora y ya has demostrado tu discreción. Y lo que es más importante, su expresión se suavizó de forma casi imperceptible. Eres una de las pocas personas en mi vida que no quieren nada de mí. Eso es valioso. Pensé en mi pequeña habitación, en el ritmo predecible de mis días, en la seguridad de la invisibilidad. Luego pensé en Wim Suárez y en hombres como él que acechan a cualquiera que muestre debilidad. ¿Qué implicaría esto exactamente? Continúa con tus tareas habituales, pero presta atención a las inconsistencias. ¿Quién hace preguntas que no debería hacer? ¿Quién va a donde no debería ir? ¿Quién se comunica con personas ajenas a la finca? Infórmame directamente a mí, a nadie más. Y cuando encuentres al traidor,
Su silencio fue respuesta suficiente. Miré mis manos cruzadas en mi regazo, manos normales que habían limpiado esta casa durante 27 meses, manos que nunca habían hecho daño a nadie, nunca habían buscado el poder, nunca habían aspirado a nada más que a sobrevivir. Pero la supervivencia estaba aprendiendo, tenía su propio coste. Levanté los ojos para mirarle a los suyos. Quiero algo a cambio. La sorpresa se reflejó en su rostro. Dime qué quieres. Si hago esto, si te ayudo a encontrar a quien te está traicionando. Quiero la verdad. Toda la verdad. No más eufemismos. No más lenguaje cauteloso. Quiero saber exactamente en qué estoy metida. Por primera vez desde que entré en el estudio, Miguel Carvalho sonrió. Su rostro se transformó, revelando al hombre que se escondía bajo la armadura del poder y el control. Trato hecho, dijo, extendiendo la mano sobre el escritorio. Dudé solo un momento antes de aceptarla. Su palma era cálida, su apretón firme, pero no aplastante. El apretón de manos selló algo entre nosotros, el entendimiento de que ya no éramos simplemente jefe y empleado, éramos aliados. Y yo no tenía ni idea de que esa decisión tomada a la luz de la mañana en su estudio cambiaría irrevocablemente todo lo que creía saber sobre la supervivencia, la lealtad y el peligroso espacio que hay entre ambas. La semana siguiente a nuestra conversación transcurrió con una extraña dualidad. Aparentemente, nada cambió. Seguí levantándome al amanecer para preparar el café. Seguí fregando los suelos y puliendo la plata con la misma meticulosa atención. Seguí moviéndome por la finca de los Carvalho como una sombra entre sombras. Pero todo había cambiado. Ahora veía la casa de otra manera, catalogando detalles que antes había ignorado. La forma en que Francisco Monice, el coordinador logístico de Mateo, siempre apartaba el teléfono cuando escribía mensajes. Cómo el guardia nocturno, Tomás Cruz, parecía nervioso cuando Gono lo seguía. La sutil tensión entre Isabel y una de las nuevas empleadas domésticas, una joven llamada Beatriz, que hacía demasiadas preguntas sobre la agenda del señor Carvalho. Tomé nota mentalmente de todo, esperando a que surgieran patrones. Al tercer día encontré a Mateo en su estudio a altas horas de la noche, cuando llevé toallas limpias para la habitación de invitados. Se había aflojado la corbata y se había remangado, luciendo más humano que nunca. ¿Alguna novedad?, preguntó sin preámbulos. Dudé en la puerta, todavía incómoda con esta nueva dinámica. Francisco cambia su comportamiento cuando estás en la habitación, es más cuidadoso, como si estuviera actuando en lugar de simplemente existiendo. Lo sé, llevo meses observándolo. Se recostó en su silla, pero la sospecha no es una prueba. Necesito pruebas antes de actuar. ¿Qué pasa cuando tienes pruebas? Su expresión se volvió fría. Justicia, mi tipo. Debería haberme horrorizado. En cambio, sentí una curiosidad distante. ¿Siempre ha sido así? ¿Te sientes cómodo con la violencia? No. Su confesión me sorprendió. Cuando era más joven, creía en los sistemas, las leyes, los tribunales y las resoluciones civilizadas. Entonces, mi padre y mi hermano fueron asesinados y la investigación concluyó que se trataba de un accidente, a pesar de las claras pruebas de sabotaje. El sistema protegió a sus asesinos porque estos habían pagado a las personas adecuadas. Se acercó a la ventana que daba al oscuro jardín. Aprendí que el poder no tiene que ver con lo que la ley dice que puedes hacer. Tiene que ver con lo que estás dispuesto a hacer a pesar de la ley. Una vez que comprendí eso, todo se volvió más sencillo. Más sencillo como, hay personas que merecen protección, personas que merecen castigo. Yo proporciono ambas cosas. Se volvió hacia mí. ¿Te asusta eso? Debería. Pero me encontré considerando la pregunta seriamente, sopesando mi respuesta. Creo que debería, pero sobre todo me entristece. Me entristece que el mundo funcione así. Que las personas buenas tengan que volverse peligrosas para sobrevivir. Algo cambió en su expresión. Quizás reconocimiento o comprensión. ¿Eso es lo que crees que soy? Bien. Creo que podrías haber tenido una vida diferente. Me sorprendí a mí mismo con mi sinceridad. Pero este mundo no permite que las personas como nosotros seamos buenas. Solo nos permite elegir qué tipo de personas terribles queremos llegar a ser. El silencio se instaló entre nosotros. Esperamos con verdades que ninguno de los dos esperaba compartir. Finalmente, él asintió. Ve a descansar. Tenemos un largo camino por delante. Lo dejé allí, recortado contra la ventana. Un hombre solo en una casa llena de gente que le temía. Esa noche,
Me quedé despierta en mi estrecha cama, mirando al techo. En algún momento entre aceptar su propuesta y este momento, había cruzado una línea invisible. Ya no era solo una observadora. Estaba participando. Ese pensamiento debería haberme mantenido despierta por la ansiedad. En cambio, sentí una extraña sensación de propósito que no había experimentado desde antes de la enfermedad de mi abuela. Por primera vez en años, yo importaba. No como mano de obra barata o una solución conveniente, sino como alguien cuyas observaciones y percepciones tenían valor, quizás peligroso, pero embriagador. A la mañana siguiente llegaron visitantes inesperados. Estaba arreglando flores frescas en el vestíbulo cuando 3 coches negros se detuvieron en la entrada circular. Gonopal apareció al instante, con la mano cerca de la chaqueta, donde sabía que guardaba un arma. «Dentro», me dijo bruscamente. Me retiré a la cocina, donde Isabel ya estaba dando instrucciones al personal para que se mantuviera fuera de la vista. A través de la ventana, vi a hombres con trajes caros salir de los coches. 7 de ellos se movían con la confianza despreocupada de las personas acostumbradas al poder. «¿Quiénes son?», le susurré a Isabel. Su boca se estrechó en una línea de desaprobación. «Problemas». Mateo los recibió en el vestíbulo y yo capté fragmentos de la conversación a través de la puerta batiente. «Visita inesperada, Duarte. Asuntos que discutir, intereses mutuos». Las voces se trasladaron al salón formal y yo me encontré gravitando hacia el pasillo, aparentemente para limpiar el polvo de los marcos de fotos, pero en realidad para colocarme en un lugar donde pudiera oír más. Leonor Gono, la voz detrás de mí, me hizo dar un respingo. «¿Quiere café? 6 tazas, un buen servicio». Asentí, entendiendo el mensaje tácito. Mateo quería que estuviera en la sala, sirviendo café, siendo invisible mientras recopilaba información. Mis manos se mantuvieron firmes mientras preparaba la bandeja. Años de práctica me permitían trabajar en piloto automático mientras mi mente iba a toda velocidad. Era una prueba, no solo de mi capacidad para recopilar información, sino también de mi temple. La sala se quedó en silencio cuando entré. 7 pares de ojos siguieron mis movimientos mientras colocaba la bandeja en el aparador y comenzaba a servir el café con precisión. Mantuve la mirada baja. Mis movimientos fueron económicos y silenciosos. «Tienes al personal bien entrenado, Carvalho», observó uno de los hombres. Tenía unos 50 años, cabello plateado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos calculadores. Y guapa, además. «¿Entiende portugués? Está ahí mismo. Pregúntaselo tú mismo». La voz de Mateo tenía un tono de advertencia. El hombre de cabello plateado, Duarte, recordé, me dirigió esa fría sonrisa. «¿Hablas portugués, manina?» «Simor», respondí en voz baja, entregándole su café. «Azúcar, solo negro». Me miró con una intensidad incómoda. «Tú eres la que sustituyó a esa chica torpe que no paraba de romper cosas. No sé a quién se refiere, señor. Llevo aquí más de 2 años». «2 años». Intercambió una mirada con otro hombre. «Mucho tiempo para el personal doméstico de esta casa. La mayoría no dura ni 6 meses». No dije nada, terminé de servir y me dispuse a marcharme, pero sus siguientes palabras me detuvieron. Conocí a alguien llamada Santos. Leonor Santos trabajaba en un hospital antes de que su abuela enfermara y ella contrajera unas deudas desafortunadas. El hielo inundó mis venas. No solo sabía mi nombre, sino también detalles de mi vida. La voz de Mateo rompió mi parálisis. «Eso es todo, Leonor. Gracias». Salí de la habitación con pasos mesurados, sin permitirme correr a pesar del miedo que me ahogaba. En la cocina, me agarré al borde de la encimera y respiré profundamente. Sabían quién era, lo que significaba que habían investigado al personal, lo que significaba que debía respirar. La voz de Mateo detrás de mí. No lo había oído entrar. «Están jugando, tratando de inquietarme, mostrándome que han investigado a mi familia. Está funcionando». Mi voz temblaba a pesar de mis esfuerzos por controlarla. «Él sabe cosas sobre mí, cosas personales. Lo sé». Su mano se posó brevemente en mi hombro. Era la primera vez que me tocaba deliberadamente desde aquel apretón de manos en su estudio. Es una demostración de su alcance. Duarte quiere que lo entienda y puede acceder a información sobre cualquier persona de mi entorno. ¿Por qué? Porque está considerando si declarar la guerra o proponer una alianza. Se acercó para situarse a mi lado, ambos frente a la ventana que daba al jardín. Mi negativa a unirme a su coalición me ha convertido en una amenaza potencial o en un activo potencial.
Aún no ha decidido cuál de las dos cosas. ¿Y yo? ¿Dónde encaja el hecho de saber cosas sobre mí en ese cálculo? Mateo apretó la mandíbula. Es una ventaja, una forma de sugerir que las personas que me rodean son vulnerables, que mi protección tiene límites. La furia sustituyó al miedo, caliente e inesperada. No soy un arma que se pueda usar contra ti. No, asintió en silencio. No lo eres. Por eso voy a dejar algo muy claro a Duarte antes de que se vaya. Se volvió hacia mí y vi algo peligroso en su expresión. No era exactamente ira, sino un frío cálculo. Estás bajo mi protección explícita. Cualquiera que te toque, me toca a mí. Ese mensaje se transmitirá antes de que lleguen a sus coches. Eso me convertirá en un objetivo. Ya eras un objetivo desde el momento en que entraste en esta casa. Su voz se suavizó ligeramente. Ahora eres un objetivo protegido. Hay una diferencia. Los visitantes se marcharon una hora más tarde. Observé desde mi ventana cómo Gono Muayo hablaba con Duarte junto al coche principal. Su postura era relajada, pero inequívocamente amenazante. Fuera cual fuera el mensaje que Mateo quería transmitir, Gonowalo se aseguraba de que llegara con claridad. Esa noche, encontré un sobre en mi almohada. Dentro había un teléfono móvil, nuevo, caro, con un solo número programado, el de Mateo. Le di vueltas al dispositivo entre mis manos, comprendiendo su significado. Comunicación directa, sin intermediarios, un nivel de acceso normalmente reservado a su círculo más cercano. El teléfono vibró casi inmediatamente. Si alguna vez te sientes insegura, llama de día o de noche, sin dudarlo. Me quedé mirando el mensaje, sintiendo algo cálido y aterrador en mi pecho. Este hombre que gobernaba mediante el miedo y el cálculo estaba ofreciendo una protección que iba más allá de nuestro acuerdo. Era algo personal. Escribí una respuesta. ¿Por qué yo? Su respuesta no tardó en llegar. Porque tú no pediste nada de esto. Solo querías sobrevivir. Respeto eso. Y ahora descansa. Mañana aceleraremos la investigación. No descansé. En cambio, me quedé en la cama con el teléfono en la mano, sintiendo el peso de una confianza que nunca había pedido, pero que empezaba a desear. Las 2 semanas siguientes trajeron un sutil cambio en la dinámica del hogar. Mateo empezó a incluirme en más reuniones, aparentemente para servir refrescos, pero en realidad para observar. Le observé manejar conversaciones con políticos, socios comerciales y ocasionalmente con personas cuyo propósito nunca se explicaba explícitamente. Era brillante en eso, la forma en que guiaba las conversaciones sin revelar nada y sacando toda la información. Cómo utilizaba el silencio como arma, dejando que los demás llenaran el vacío con información que no debían compartir. Los momentos calculados de encanto que hacían que la gente se sintiera valorada, vista, importante. Justo antes de despedirles sin pensarlo 2 veces, aprendí sus patrones. 3 tazas de café antes del mediodía, siempre solo. La forma en que movía los hombros cuando una conversación le frustraba. Cómo su mano izquierda daba 2 golpecitos en el muslo cuando estaba a punto de dar malas noticias. Pequeños detalles que revelaban al ser humano bajo la coraza. Me estás mirando fijamente. Su voz interrumpió mis observaciones. Una tarde, el estudio estaba vacío, excepto por nosotros. La luz dorada se colaba por las ventanas. Observando. Lo corregí. Me dijiste que prestara atención. Y a los demás, no a mí. Eres parte del entorno que estoy analizando. Dejé la cafetera sobre la mesa. Además, si voy a informar sobre inconsistencias, necesito saber qué es lo que tú consideras consistente. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Inteligente, práctico. Se recostó en su silla y me estudió con la misma intensidad con la que yo lo había estado haciendo. ¿Qué has observado sobre mí entonces? La pregunta me pareció una prueba. Consideré mentir, ofrecer observaciones seguras. En cambio, opté por la honestidad. Estás más solo de lo que dejas ver. Has construido muros tan altos que ni siquiera las personas más cercanas a ti pueden llegar a la persona que hay dentro. Y a veces, a altas horas de la noche, cuando crees que todos duermen, te paras frente a esa ventana y pareces estar buscando algo que perdiste hace mucho tiempo. El silencio que siguió fue absoluto. Había ido demasiado lejos, había revelado demasiado de lo que había observado, había despojado su fachada cuidadosamente mantenida. Entonces dijo muy bajito, sí, solo eso. Un reconocimiento que se sintió más íntimo que cualquier cosa que hubiéramos compartido antes. Necesito decirte algo.
Se levantó y se acercó a la ventana, como atraído por mi mención de ella. Sobre la investigación. Hemos reducido los sospechosos a 3 personas: Francisco, Tomás y alguien en tu puesto. Se me cortó la respiración. Alguien que limpia, alguien que tiene acceso a espacios privados y pasa desapercibido. Se volvió hacia mí. Beatriz, la nueva ama de llaves, ha estado preguntándole a Isabel sobre mi horario, mis hábitos, qué habitaciones uso con más frecuencia. Pensé en la joven que había sido contratada hacía 6 semanas, callada, eficiente, con ojos que lo observaban todo. ¿Crees que ella es la filtración? Creo que es la candidata más probable, pero necesito pruebas. Su mirada se clavó en la mía. Necesito que te hagas amiga de ella. Acércate a ella. Averigua para quién trabaja realmente. La petición me sentó como un peso en el estómago. ¿Quieres que espíe a otra mujer que probablemente esté tan desesperada como yo cuando llegué aquí? Quiero que me ayudes a identificar una amenaza antes de que mate a alguien. Su voz se endureció. Esto no es un juego, Leonor. Quien quiera que esté pasando información a mis enemigos está poniendo en peligro a todos los que viven en esta casa, incluida tú. Tenía razón, sabía que tenía razón. Pero la idea de manipular la confianza de alguien, de convertirme en el tipo de persona que se aprovecha de la vulnerabilidad ajena, me repugnaba. Lo haré, dije finalmente. Pero si es inocente, quedará libre con una generosa indemnización y mis disculpas. Pero si es culpable, dejó la frase sin terminar, con una implicación clara. Esa noche, volví a quedarme despierta, con el teléfono al alcance de la mano, preguntándome cuándo había dejado de ser una víctima de las circunstancias y había empezado a participar activamente en el peligroso mundo de Mateo Carvalho, y por qué, a pesar de todo, no quería marcharme. Hacer amistad con Beatriz resultó más fácil de lo que había previsto. Era joven, de 23 años como mucho, con manos nerviosas que nunca estaban quietas y ojos que se dirigían hacia las salidas cada vez que Gonzalo entraba en una habitación. Reconocer la desesperación se había convertido en algo natural para mí. Lo veía en la forma en que aceptaba turnos extra sin quejarse, en cómo estiraba sus raciones de comida para que duraran más, en la forma cuidadosa en que contaba las monedas antes de comprar lo necesario. Me veía a mí misma hace 2 años. «Eres buena con las esquinas», le comenté una mañana mientras trabajábamos en pasillos adyacentes. Isabel es muy exigente con eso. Beatriz se levantó la vista, con una mirada de sorpresa en su delicado rostro. La mayoría del personal no iniciaba conversaciones. Mi madre me enseñó. Ella limpiaba casas cuando yo era pequeña. La mía también. La mentira salió con naturalidad. Mi madre había sido profesora antes del accidente, pero Beatriz no necesitaba saber eso. Es todo un arte. Hacerse invisible mientras se hace brillar todo lo demás. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Exactamente. Durante los días siguientes, cultivé la amistad con cuidado. Compartí comidas en la cocina del personal. Le di consejos para lidiar con los exigentes estándares de Isabel. Creé un espacio en el que Beatriz se sintiera lo suficientemente segura como para bajar la guardia. Y poco a poco, con cuidado, empecé a hacerle preguntas. ¿Tienes familia en la ciudad? Un hermano menor. Está enfermo. Una enfermedad respiratoria. La medicación es cara. Por supuesto, siempre algo desesperado. Algo que hacía a la gente vulnerable a la explotación. ¿Cómo te enteraste de este puesto? Una pausa. Demasiado larga. A través de una agencia dijeron que el señor Carvalho pagaba bien y no hacía demasiadas preguntas sobre las referencias. La misma ruta que yo había tomado. La misma vía que canalizaba a personas desesperadas hacia puestos en los que se podía poner a prueba su lealtad o explotar su desesperación. ¿Se comunican con usted? La agencia. Otra pausa. A veces, para asegurarse de que todo está bien. Esa noche le conté la conversación a Mateo, que estaba en su estudio con papeles esparcidos por el escritorio. Tenía los botones superiores de la camisa desabrochados, la corbata quitada y el cabello ligeramente despeinado por haberse pasado las manos por él. Parecía agotado. «La tenemos controlada», dijo cuando terminé. «La agencia es una tapadera. Colocan a personas vulnerables en puestos estratégicos y luego les ofrecen dinero a cambio de información. ¿Lo sabías cuando la contrataste?» «Lo sospechaba. Ahora estoy seguro.
Se recostó en la silla y se frotó los ojos. La pregunta es, ¿quién dirige la operación? Una vez que lo sepamos, podremos eliminar la amenaza. ¿Eliminar? Mantuve la voz neutra. ¿Te refieres a matar? Su mirada se cruzó con la mía, sin pestañear. Me refiero a neutralizar. Que eso requiera matarlos depende de lo razonables que se muestren. Debería haber sentido horror. En cambio, sentí una extraña indiferencia, como si estuviéramos hablando del tiempo en lugar de vidas humanas. Y Beatrice, ¿qué pasará con ella? Eso depende de lo que haga a continuación. Si solo es una mujer desesperada que intenta ayudar a su hermano, puede que haya clemencia. Si está trabajando activamente en nuestra contra, dejó la insinuación en el aire. Me acerqué a la ventana, al mismo lugar donde él solía pararse. Desde allí, el suelo se extendía en la oscuridad. Solo las luces perimetrales marcaban los límites de su mundo controlado. ¿Cuándo termina? Las amenazas, la vigilancia, el cálculo constante, nunca termina. Su voz llegó desde muy cerca detrás de mí, aunque no lo había oído moverse. Esto es lo que soy, lo que he elegido ser. No hay jubilación ni futuro tranquilo, solo la próxima amenaza, el próximo reto, la próxima persona a la que hay que controlar o eliminar. Me giré y lo encontré más cerca de lo que esperaba, lo suficientemente cerca como para ver las finas líneas alrededor de sus ojos, la sombra de la barba incipiente a lo largo de su mandíbula, el cansancio que ningún control podía ocultar por completo. ¿Nunca has deseado algo diferente? ¿Quieres una sonrisa amarga? Desear es un lujo al que renuncié hace mucho tiempo. Tengo obligaciones, responsabilidades, un legado que mantener. Los deseos personales son irrelevantes. Es una forma solitaria de existir. Sí, asintió suavemente. Lo es. El momento se prolongó entre nosotros, cargado de algo tácito. Entonces dio un paso atrás, rompiendo la conexión. Sigue trabajando en Beatrice, pero ten cuidado. Si sospecha que la estás investigando, podría hacer algo desesperado. Asentí y me fui, sintiendo el peso de su soledad siguiéndome por el pasillo. 3 días después, todo cambió. Estaba en el armario de la ropa blanca, contando sábanas y fundas de almohada para el inventario, cuando oí voces en el almacén contiguo. Voces masculinas hablando en portugués rápido. El martes por la noche estarás solo en el estudio. Claro, las cámaras estarán desactivadas. Haz que parezca un suicidio. La familia tiene antecedentes. Mi sangre se heló. Me pegué a la pared, apenas respirando, tratando de identificar a los interlocutores a través de la delgada barrera. Pago contra entrega. Duarte quiere una confirmación. Duarte, el hombre de cabello plateado que sabía mi nombre, mi historia, el que estaba evaluando si convertir a Mateo en un aliado o eliminarlo como una amenaza. Al parecer, había tomado una decisión. Las voces se alejaron y esperé hasta que se hizo el silencio antes de salir. Mis manos temblaban mientras sacaba el teléfono que Mateo me había dado y escribía rápidamente. Necesito hablar ahora. Urgente. Su respuesta llegó de inmediato. Estudia 5 minutos. Llegué en 3, sin importarme quién me viera moviéndome con una velocidad inusual. Gonovalo estaba fuera de la puerta, y su expresión se endureció cuando me vio. Te está esperando. Abrió la puerta y capté algo en sus ojos. Respeto, tal vez, o el reconocimiento de que me había convertido en algo más que un simple empleado. Mateo se puso de pie antes de que yo terminara de cerrar la puerta. ¿Qué ha pasado? Le conté todo. La conversación que había escuchado, la mención del martes por la noche, el nombre de Duarte, el plan para que pareciera un suicidio. Las palabras salieron a borbotones. Mi compostura profesional se resquebrajó bajo el peso del miedo. No miedo por mí, miedo por él. Cuando terminé, se dirigió a su escritorio y pulsó un botón que ahora sabía que activaba un sistema de comunicación en toda la casa. Sigue el protocolo de emergencia. Ahora en mi oficina. Luego se volvió hacia mí con una expresión indescifrable. Me has salvado la vida. Aún no han actuado. Lo harán. Quedan 3 días para el martes. Si no hubieras escuchado esto, si no hubieras prestado atención, se detuvo. Algo crudo se reflejó en su rostro antes de que recuperara el control. Gracias. Las palabras me parecieron insuficientes para lo que acababa de suceder. Había cruzado otra línea sin darme cuenta. De observador a protector activo. De alguien que buscaba seguridad a alguien dispuesto a proporcionarla. Goneloo y Francisco entraron al cabo de unos instantes, con expresiones sombrías.
Mateo repitió lo que le había dicho, con voz fría y analítica, discutiendo su propio asesinato planeado con la indiferencia de un jugador de ajedrez que analiza la estrategia de su oponente. Tenemos que identificar quién está dentro, dijo Francisco. Alguien ha desactivado las cámaras. Alguien les ha dado los códigos de seguridad. Tomás, dijo Gonalo inmediatamente, lleva semanas nervioso. No me mira a los ojos. Traedlo en silencio. La voz de Mateo denotaba una certeza letal y aumentó la seguridad alrededor de Leonor. Si se dan cuenta de que los ha oído, se convertirá en un objetivo. Puedo cuidar de mí misma, protesté. 3 pares de ojos se volvieron hacia mí. Gonzalo era escéptico. Francisco estaba divertido. Mateo estaba preocupado por los asesinos entrenados. Mateo negó con la cabeza. Eres valiente, pero la valentía sin entrenamiento es solo una forma más rápida de morir. Tendrás protección, no es negociable. Tenía razón, y lo odiaba. Odiaba que me recordaran mi vulnerabilidad, lo poco que podía hacer a pesar de mi nueva implicación en su mundo. ¿Y Beatriz? Pregunté. Si se va a aumentar la seguridad, si las cosas se agravan, ella podría huir. Déjala. La expresión de Mateo se endureció. Ella es un pez pequeño. Quien quiera que la haya contratado es el verdadero objetivo. Una vez que nos ocupemos de Duarte y su gente, nos encargaremos de la limpieza. Los 3 días siguientes transcurrieron en una tensión surrealista. Tal y como había dicho Mateo, nunca estuve sola. Gonzalo o uno de sus hombres me seguían constantemente, y su presencia era a la vez reconfortante y sofocante. Seguí con mi trabajo manteniendo la apariencia de normalidad, pero todos en la casa notaban el cambio. Algo se avecinaba. El martes amaneció gris y frío. Mateo me llamó a su estudio al amanecer, antes de que el resto del personal se despertara. Estaba de pie junto a la ventana, en su posición habitual, vestido con pantalones oscuros y una camisa blanca con los 4 botones superiores desabrochados, con el aspecto de un hombre que se prepara para la batalla. Necesito que te vayas, dijo sin preámbulos. Gonzalo te llevará a un refugio fuera de la ciudad. Te quedarás allí hasta que esto se resuelva. No. Se volvió con sorpresa en su rostro. No es una petición, Leonor, lo sé. Me acerqué, mirándolo fijamente a los ojos, y sigo diciendo que no. Necesitas a alguien de confianza dentro de la casa, alguien que pueda observar e informar si las cosas salen mal. Esa soy yo. Si las cosas salen mal, podrías morir. Tú también. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de significado. No voy a dejar que te enfrentes a esto solo. Algo cambió en su expresión. La vulnerabilidad rompió su coraza. ¿Por qué? ¿Por qué te arriesgarías por mí? La pregunta exigía sinceridad. Pensé en las últimas semanas, en la gradual transformación de una relación entre empleador y empleada a algo más profundo, más complicado. En cómo sus escasas sonrisas me dejaban sin aliento, en cómo su soledad reflejaba la mía, en la extraña sensación de pertenencia que había encontrado en su peligroso mundo. Porque en algún momento dejaste de ser solo la persona que me dio un trabajo, dije en voz baja. Te convertiste en alguien a quien me importa proteger, aunque no lo necesites, aunque sea una tontería. Acortó la distancia entre nosotros con 2 zancadas y me tomó el rostro entre las manos. Leonor, el momento se rompió cuando Gonzalo irrumpió por la puerta. Tenemos un problema. Tomás se ha ido. Huyó durante la noche. Mateo bajó las manos y su expresión volvió a mostrar un frío control. Cronología. Adelantarán el ataque posiblemente hoy. La voz de Gonzalo era sombría. Ellos lo saben. Nosotros lo sabemos. Entonces nos prepararemos. La voz de Mateo transmitía autoridad absoluta. Protocolo defensivo estándar. Todos armados. Leonor irá a la habitación segura. ¿La habitación segura? Repetí. Hay una habitación segura detrás de la bodega, reforzada con acero, con provisiones para 2 semanas y un sistema de comunicación independiente. Se volvió hacia mí. Allí estarás a salvo, pase lo que pase aquí arriba, y tú estarás expuesta mientras yo me escondo. Negué con la cabeza. Eso es definitivo. Su voz no admitía réplica. Vas a seguirnos. Llévatela ahora. El jefe de seguridad se acercó a mí, pero yo di un paso atrás. Espera. ¿Qué pasa con Isabel, Beatriz y el resto del personal? Isabel sabe lo de la habitación segura. Se unirá a ti. Los demás, Mateo apretó la mandíbula.
Están siendo evacuados ahora. Solo queda el personal esencial. Beatrice podría formar parte de esto. Podría... Ya se ha ido. Francisco apareció en la puerta. Huyó con Tomás. Encontramos su habitación vacía, el teléfono destruido. Así que era culpable. Esa información me sentó como un peso en el estómago. Otra persona triturada por la maquinaria de las circunstancias desesperadas y la manipulación despiadada. Por favor, la voz de Mateo se suavizó. Ve a la habitación segura. Avísame cuando estés a salvo para que pueda concentrarme en lo que hay que hacer. El por favor me rompió el corazón. Este hombre que mandaba sin preguntas, que gobernaba mediante el miedo y el cálculo, estaba pidiendo, no ordenando, pidiendo. Prométeme que tendrás cuidado, le dije. Lo prometo. Su mano encontró la mía y la apretó una vez. Ahora vete. Gonalo me guió por la casa, moviéndose con la fluida eficiencia de alguien que ejecuta un plan bien ensayado. Isabel apareció desde la cocina, con su severidad habitual sustituida por una aguda vigilancia. Me saludó con la cabeza sin sorpresa. Evidentemente, hacía tiempo que la habían informado de los protocolos de emergencia. La bodega era exactamente lo que parecía hasta que Gonalo pulsó una secuencia específica en el panel de control de temperatura. Una sección de la pared se deslizó hacia un lado, revelando una pequeña habitación equipada como un búnker. Camas, suministros, una serie de monitores que mostraban las imágenes de las cámaras de toda la casa. Quédate aquí. No le abras la puerta a nadie más que a mí o al señor Carballo. Si nos pasa algo a los dos, dudó. Hay un túnel de escape. Sale a medio kilómetro de la propiedad. Francisco sabe que debe comprobarlo si las cosas salen mal. Luego se fue. La pared se cerró con un sonido definitivo que me oprimía el pecho. Isabel se dirigió inmediatamente a los monitores, sus dedos volando sobre los controles con facilidad. Lleva 5 años con esta habitación, dijo sin mirarme. Desde el atentado contra su padre y su hermano, juró que nunca volvería a pillarle desprevenido. Me uní a ella frente a los monitores, observando cómo los hombres tomaban posiciones por toda la casa. Mateo estaba en el vestíbulo, con Gonawalo a su lado, ambos armados con armas que empuñaban con inquietante familiaridad. Él se preocupa por ti, dijo Isabel en voz baja. Llevo 30 años con esta familia. Nunca le he visto mirar a nadie como te mira a ti. Soy más que personal, más que una empleada. No insultes mi inteligencia fingiendo lo contrario. Finalmente se volvió hacia mí. Sus rasgos severos se suavizaron con algo casi maternal. Pase lo que pase hoy, debes saber que le has dado algo que no tenía desde hacía mucho tiempo. Algo por lo que vale la pena luchar más allá del deber y la venganza. Antes de que pudiera responder, un movimiento en los monitores llamó nuestra atención. 3 coches se acercaban a la puerta. Sedans negros, con cristales tintados, que se movían con intención depredadora. Estaba empezando. Los coches se detuvieron en la puerta. Sus motores funcionaban al ralentí en una formación que denotaba precisión militar. En el monitor, vi a Mateo y Gonalo intercambiar una mirada. Una comunicación sin palabras pasó entre ellos. Entonces Mateo pulsó un botón en el panel del intercomunicador cerca de la puerta. Duarte, te estaba esperando. La respuesta crepitó a través del sistema de altavoces, con la voz del hombre de cabello plateado transmitiendo una falsa calidez. Entonces comprenderás por qué estoy aquí. Tenemos que hablar de tu futuro, o de la falta del mismo. Por supuesto, pasa dentro. Hablemos como hombres civilizados. La voz de Mateo denotaba una oscura diversión. A menos que prefieras hacer negocios en la entrada como unos matones cualquiera. Una pausa. Entonces tienes mucha confianza para ser un hombre en inferioridad numérica. ¿Ah, sí? Mateo hizo un gesto y de repente aparecieron hombres desde posiciones que yo no había visto. Detrás de columnas, en el balcón del segundo piso. 12 de ellos, todos armados, todos en posiciones con líneas de fuego despejadas. Hace años que dejé de ser fácil de matar, Duarte. Deberías haber investigado mejor. La tensión en los monitores era palpable. Los hombres de Duarte se movieron, con las manos hacia las armas. Un movimiento en falso y el vestíbulo se convertiría en un campo de batalla. Retírense, ordenó Duarte a sus hombres. Luego, dirigiéndose a Mateo, añadió, parece que ambos hemos venido preparados. Quizás esa conversación esté justificada después de todo. A solas, especificó Mateo. Tú y yo, en mi estudio.
Todos los demás se quedan exactamente donde están. De acuerdo, Isabel contuvo el aliento. Está cayendo en una trampa. O tendiéndola, le respondí, observando el lenguaje corporal de Mateo en la pantalla. Se movía con absoluta confianza, sin mostrar ningún atisbo de miedo o vacilación. Sabía que esto iba a pasar. Está preparado. Vimos cómo Mateo y Duarte se dirigían hacia el estudio, con Gon y Lu siguiéndolos a una distancia prudencial. Las cámaras no llegaban al despacho privado de Mateo, un punto ciego deliberado, me di cuenta, diseñado para evitar precisamente el tipo de vigilancia que Beata Trick probablemente habían estado intentando. Durante 10 minutos no pasó nada. Los hombres del vestíbulo mantuvieron sus posiciones, con las armas en ristre pero sin apuntar, en una tensa expectación que podía romperse en cualquier momento. Me encontré agarrándome al borde de la consola del monitor, apenas respirando. Entonces, un único disparo resonó en los altavoces. No, exhalé, con el corazón parado. No, 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 no. La mano de Isabel se aferró a mi brazo. Espera, mira. La puerta del estudio se abrió. Mateo salió solo, con su camisa blanca ahora manchada de carmesí en un hombro, pero caminaba con paso firme y controlado. Detrás de él apareció Gonalo, con el arma desenfundada. Darte tomó su decisión. Mateo anunció a los hombres reunidos, con voz clara. Desenfundó un arma en mi casa, en mi estudio, con el pretexto de negociar. Hizo una pausa, dejando que se asimilaran las implicaciones. Sus hombres tienen dos opciones: marcharse ahora pacíficamente y esto terminará aquí, o quedarse y compartir su destino. El silencio se prolongó. Entonces, uno a uno, los hombres de Darte comenzaron a retroceder hacia la puerta. No huían. Eso se habría considerado una debilidad, sino que se retiraban con precisión estratégica. Inteligente, observó Gonamuelo, viéndolos partir. Duarte no inspiraba suficiente lealtad como para morir por él. En cuestión de minutos, los coches se habían ido, dejando solo el olor persistente de la pólvora y el peso de lo que acababa de ocurrir. Mateo se quedó en el vestíbulo, observando la escena con la calma distante de alguien acostumbrado a la violencia. Entonces su mirada se posó en la cámara a través de la cual yo estaba observando, y algo en su expresión cambió. Sabía que lo había visto todo. Sabía que había sido testigo de cómo mataba a un hombre a sangre fría, y luego negociaba con calma la retirada de los subordinados de ese hombre. Lo sabía y estaba esperando a ver cómo reaccionaba. Tengo que ir con él, dije, dirigiéndome hacia la puerta. Isabel me bloqueó el paso. Gonwolo no ha dado el visto bueno. Todavía podría haber amenazas. No me importa. La miré a los ojos. Necesitas saber que no estás solo en esto, que no voy a salir corriendo y gritando solo porque vi lo que tuvo que hacer. La comprensión se reflejó en sus severos rasgos. Se hizo a un lado. El código de anulación es 7392. Pero si te matan, le diré que intenté detenerte. La pared se abrió y corrí a través de la bodega. Subí las escaleras y salí a la casa principal, donde Gonwell dirigía la limpieza. Se dirigió hacia mí, pero la voz de Mateo lo detuvo. Déjala pasar. Lo encontré en el estudio, de pie junto a la ventana, en su posición habitual, aunque ahora tenía la camisa manchada y sus manos mostraban ligeros restos de sangre que claramente había intentado limpiar. La habitación olía a cordita y a algo metálico. No deberías estar aquí, dijo sin volverse. Todavía hay... No me importa la sangre ni el cadáver ni nada de lo que el protocolo diga que debería horrorizarme. Me acerqué para ponerme a su lado. Me importa que estés ahí pensando que tienes que afrontar esto solo. Por fin me miró y vi el agotamiento en cada rasgo de su rostro. ¿Lo has visto? Sí. ¿Y has venido de todos modos? Sí. ¿Por qué? La pregunta denotaba auténtica confusión. ¿Has visto lo que soy? De lo que soy capaz. Me has visto matar a un hombre sin dudarlo. Te he visto eliminar una amenaza que venía a matarte. Le toqué el brazo y sentí la tensión acumulada en cada músculo. Hay una diferencia. ¿La hay? Su voz se quebró ligeramente. ¿O es solo lo que me digo a mí mismo para dormir por las noches? Este era el hombre que se escondía bajo la armadura, inseguro, cuestionándose, cargando con el peso de cada vida que había tomado en nombre de la supervivencia. Ya había vislumbrado antes esta vulnerabilidad, pero nunca tan descarnadamente expuesta. Ven aquí, le dije, tirándole suavemente del brazo. Se resistió brevemente,
pero luego me permitió guiarlo hasta el sofá de cuero. De cerca, pude ver que las salpicaduras en su camisa eran más finas de lo que había pensado. Sangre defensiva, no suya. Me invadió una sensación de alivio. No estás herido, apenas rozado. Hizo un gesto de desprecio. Duarte era arrogante. Desenvainó su arma mientras hablaba. Me dio tiempo para reaccionar. Un error clásico. Podrías haber muerto. Estoy preparado para morir desde que tenía 26 años. Se recostó y cerró los ojos. La muerte es parte del negocio. La única incertidumbre es cuándo y cómo. Es una forma horrible de vivir. Es la única forma que conozco. Me senté a su lado, lo suficientemente cerca como para que nuestros hombros se tocaran. Entonces quizás sea hora de aprender otra forma. Abrió los ojos y giró la cabeza para mirarme. ¿Y quién exactamente va a enseñarme? ¿Tú, tal vez? Mantuve su mirada. Si me dejas. Algo cambió en el aire entre nosotros. Reconocimiento, atracción, la confirmación de lo que se había estado gestando desde aquella primera conversación en su estudio. Levantó la mano para tocarme la cara y su pulgar recorrió mi pómulo con una delicadeza sorprendente. Deberías huir de mí, Leonor. Encontrar un lugar seguro, lejos de este mundo. Lo intenté. Era solitario. Me incliné hacia su tacto. Además, ¿quién dice que no estás a salvo? He matado a gente. Volveré a matar. No hay nada seguro en mí. También has protegido a gente, pagado deudas que no tenías, dado oportunidades cuando podrías haber eliminado simplemente las amenazas. Cubrí su mano con la mía. Eres más complicado de lo que te permites creer. Me estudió con una intensidad que me dejó sin aliento. Si te beso ahora mismo, todo cambiará. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Te convertirás en un objetivo. Cualquiera que quiera hacerme daño te verá como una ventaja. Ya soy un objetivo. Tú mismo lo has dicho. Esto lo empeoraría. Te haría... Se detuvo, luchando por encontrar las palabras. Te haría mía de una forma irreversible. La posesividad de su voz debería haberme alarmado. En cambio, hizo que el calor recorriera mis venas. Y si eso es lo que quiero, su control se quebró. Me atrajo hacia él. Su boca encontró la mía con un hambre desesperada. El beso no se parecía en nada a lo que había imaginado. No era una seducción ensayada, sino una necesidad cruda, como si él hubiera estado hambriento y yo fuera su sustento. Sus manos se enredaron en mi cabello, inclinando mi cabeza para profundizar el beso. Y yo respondí con igual fervor, apretándome contra él a pesar de la sangre en su camisa, a pesar de todo lo que acabábamos de presenciar. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. Esto es una locura. Probablemente. Te mereces algo mejor que un hombre que huele a pólvora y no puede prometerte un mañana. Me merezco elegir. Me aparté lo suficiente para mirarle a los ojos. Y elijo esto. Te elijo a ti. La vulnerabilidad de su expresión casi me rompió el corazón. ¿Por qué? Porque estás sola. Porque yo estoy solo. Porque en algún momento de las últimas semanas dejé de ver al jefe de la mafia que todos temen y empecé a ver al hombre que se asoma a la ventana en busca de algo que ha perdido, porque me hace sentir viva de una forma que no sentía desde antes de que la desesperación se convirtiera en mi compañera constante. Le toqué la cara, sintiendo la barba incipiente contra mi palma, porque pagaste mi deuda sin decírmelo, porque proteges a las personas que no tienen a nadie más, porque, bajo toda la violencia y el control, solo eres un hombre que intenta sobrevivir en un mundo que mató a todos tus seres queridos. Leonor, mi nombre en su voz contenía asombro y advertencia. Sé lo que estoy eligiendo. Conozco los riesgos. De todos modos, voy a elegir. Me besó de nuevo, esta vez con más suavidad, con una ternura que contradecía todo lo que acababa de presenciar. Cuando finalmente se apartó, sus ojos mostraban una determinación que reconocí. La misma mirada que tenía cuando tomaba decisiones imposibles. Si hacemos esto, hay reglas. Por supuesto que las hay. Casi sonreí. Te quedarás en esta casa bajo mi protección, de forma explícita y pública. Ya lo hago. No así. No como si le costara pronunciar la palabra alguien importante para mí. Alguien bajo mi cuidado personal. Tu amante, dije sin rodeos. Mi compañera. La corrección fue firme. No una posesión, no un juguete. Igual en todos los aspectos que importan, aunque el mundo no lo vea así. La distinción importaba.
Pude verlo en sus ojos, la necesidad de darme autonomía, incluso mientras me reclamaba como suya. ¿Y cómo es esta relación en la práctica? Te mudas a un lugar mejor, la suite contigua a la mía. Su mano trazó dibujos en mi espalda. Continúas con tu trabajo si quieres, pero tu seguridad se convierte en mi principal preocupación. Asistes a eventos conmigo cuando sea apropiado. Participas en las decisiones que afectan al hogar. Y en privado, el calor titilaba en su mirada. En privado, eres mía y yo soy tuyo por completo. La posesividad debería haberme asustado. En cambio, encendió algo primitivo y fundamental. El reconocimiento de ser reclamada por alguien lo suficientemente poderoso como para proteger lo que era suyo. Sí, dije simplemente. El alivio y el triunfo se disputaban en su expresión. Me atrajo hacia él de nuevo, pero esta vez su beso fue interrumpido por la discreta tos de Gonameo desde la puerta. Jefe, tenemos que informar y usted debería cambiarse. Hay llamadas entrando. La gente se ha enterado del incidente. Mateo suspiró y me dio un último beso en la frente antes de soltarme. Ve a hacer las maletas. Le diré a Francisco que te ayude a trasladarte a las nuevas habitaciones. Todas mis cosas caben en una maleta. Algo peligroso brilló en sus ojos. Ya no. Isabel tiene instrucciones de llevarte de compras mañana. Lo que necesites, lo que quieras. Sin discusiones, Mateo. Sin discusiones, repitió con firmeza. Ahora estás bajo mi cuidado. Eso significa que no te faltará de nada. Después de que se marchara con Gonamalo, me quedé en el sofá tratando de procesar lo que acababa de pasar. En el espacio de una hora, había sido testigo de un asesinato, había cruzado todas las líneas que me quedaban y me había comprometido con un hombre que gobernaba mediante la violencia y la estrategia. Debería haber sentido horror, miedo, arrepentimiento. En cambio, sentí un propósito, un sentido de pertenencia, la extraña certeza de que, a pesar de todo, este era exactamente el lugar donde debía estar. Isabel me encontró allí unos minutos más tarde, con una expresión de complicidad. La suite está lista. Francisco te está esperando para acompañarte. ¿Sabías? Le dije, lo nuestro. Lo sabía desde hacía semanas. La forma en que te miraba, la forma en que tú intentabas no mirarlo. Casi sonrió. Ya era hora de que ambos dejaran de fingir. La nueva suite era 3 veces más grande que mi pequeña habitación, con ventanas que daban a los jardines y muebles que denotaban una riqueza más allá de todo lo que yo había experimentado. Pero fue la puerta comunicante, ahora cerrada con llave, pero que claramente conducía a los aposentos privados de Mateo, lo que me hizo comprender la realidad. Esto era permanente. Esto era real. Desempaqué mis pocas pertenencias. La única maleta que parecía perdida en el enorme armario. Mañana, Isabel me ayudaría a llenarla. Mañana, empezaría a aprender a desempeñar este nuevo papel. Mañana empezaría a convertirme en quien quiera que Leonor Santos necesitara ser como compañera de Miguel Carvalho. Esa noche, me limité a quedarme de pie junto a la ventana, observando cómo la oscuridad se apoderaba del terreno, y me pregunté si había tomado la decisión más acertada de mi vida o si había firmado mi propia sentencia de muerte. Un suave golpe en la puerta comunicante interrumpió mis pensamientos. La abrí y me encontré a Mateo, recién duchado y vestido solo con unos pantalones oscuros, con el pecho desnudo y marcado por viejas cicatrices que nunca había visto antes. No puedo dormir, admitió. No dejaba de pensar que entrarías en razón y huirías. Ya no huyo. Me aparté para dejarle entrar. Además, ¿a dónde iría que no me encontraras? Sonrió esta vez con sinceridad, con los ojos brillantes. A ningún sitio. Te buscaría hasta los confines de la tierra. Posesivo. Por supuesto. Me atrajo hacia él y sentí el ritmo constante de sus latidos contra mi mejilla. Pero eso ya lo sabías cuando dijiste que sí. Nos quedamos allí, en la oscuridad. 2 personas que habían encontrado un refugio inesperado en los brazos del otro, mientras el mundo exterior continuaba con su peligrosa danza. Al menos por esta noche, teníamos esta calidez, esta conexión, el frágil comienzo de algo que podría convertirse en amor si sobrevivíamos el tiempo suficiente. La mañana siguiente trajo una normalidad inesperada. Me desperté en mi nueva suite. La luz del sol entraba por las ventanas que daban a los jardines que solo había visto mientras trabajaba. Por un momento, olvidé dónde estaba. Luego, la memoria regresó de golpe. El tiroteo, el beso, la decisión que había tomado. Mateo. Un suave golpe en la puerta precedió la entrada de Isabel,
con una bandeja de desayuno. Me examinó con su habitual eficiencia, pero algo se había suavizado en sus severos rasgos. El señor Carvalho está en reuniones toda la mañana. Me pidió que te llevara de compras después de comer. No es necesario, es absolutamente necesario. Dejó la bandeja sobre la mesa junto a la ventana. Ya no eres parte del personal. Tu vestuario debe reflejar tu nueva posición. Además, su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. Dejó su tarjeta con instrucciones específicas de que no te preocuparas por el coste. Y el desayuno era muy elaborado. Bollería recién hecha, fruta, café con un aroma celestial. Comí mecánicamente, con la mente ya dando vueltas a las implicaciones. Si ya no era parte del personal, ¿qué era exactamente? Socia, había dicho Mateo. Pero socia, ¿en qué sentido? La pregunta me persiguió durante toda la mañana de compras. Isabel nos llevó a la ciudad en un elegante Mercedes, señalándome boutiques en las que nunca me había atrevido a entrar. En la primera, las dependientas aparecieron con champán y cumplidos, tratándome como a alguien importante en lugar de como a alguien a quien antes habrían ignorado. ¿Qué colores prefiere el señor Carvalho?, preguntó una, sosteniendo elegantes vestidos. No tengo ni idea. La confesión me resultó extraña. Sabía cómo tomaba el café, cómo organizaba su escritorio, qué libros leía realmente y cuáles eran solo para aparentar, pero sus gustos en cuanto a la moda femenina seguían siendo un misterio. «¿Le gustas?», dijo Isabel con pragmatismo. «Eso es lo que importa. Ahora necesitamos vestidos de cóctel para eventos, prendas elegantes e informales para el día a día y al menos 2 vestidos de gala». Me mareaba la cantidad de cosas que pedía. Blusas de seda, pantalones a medida, vestidos en tonos joya que resaltaban mis ojos, zapatos que costaban más que mi sueldo de un mes. Cada vez que protestaba, Isabel simplemente me recordaba las instrucciones de Mateo. Lo que quisiera, lo que necesitara. Por la tarde, regresamos a la finca con el Mercedes lleno de paquetes. Me sentía a la vez mimada y comprada, como si me hubiera transformado en alguien a quien no reconocía del todo. Gonelú nos recibió en la puerta, con expresión sombría. «El jefe quiere verte», en su estudio. El tono de su voz me heló las venas. Lo seguí, dejando a Isabel al cuidado de los paquetes, con la mente acelerada por las posibilidades. ¿Había pasado algo? ¿Había reconsiderado las decisiones de la noche anterior? Mateo estaba de pie junto a la ventana, en su eterna posición, pero se volvió cuando entré. El alivio inundó sus rasgos. «¿Estás a salvo?» ¿Por qué no iba a estarlo? Porque Duarte tenía socios. Uno de ellos se había puesto en contacto esta mañana con amenazas. Se acercó a mí y me puso las manos sobre los hombros. «Saben de ti, de nosotros. Están intentando utilizarte contra mí». El miedo se apoderó de mí. ¿Qué tipo de amenazas? Del tipo que no permitiré que se materialicen. Su voz se endureció. «Gono Alo está duplicando la seguridad. No saldrás de la finca sin mi permiso explícito. E incluso entonces tendrás escoltas armados. Así que vuelvo a ser una prisionera. Estás protegida». Aflojó el agarre. «Hay una diferencia. Es algo temporal hasta que neutralice las amenazas restantes de la red de Duarte». «¿Cuánto tiempo?» «Días, quizás semanas». Apretó la mandíbula. «Lo siento. Sabía que reclamarte te convertiría en un objetivo, pero subestimé la rapidez con la que actuarían». La angustia en su voz disipó mi ira. No se trataba de control, se trataba de miedo. Miedo por mí. ¿Qué más? Me soltó y volvió a la ventana. Francisco encontró pruebas de que la filtración iba más allá de Beatrice y Tomás. Alguien más de la organización ha estado pasando información a los rivales. Alguien con acceso a mi agenda privada, a mis medidas de seguridad, a mi... Se detuvo, a mi vida personal. Lo comprendí con frialdad y claridad. Sabían de mí antes de que lo hicieras público. Sí, lo que significa que llevan meses vigilándome, esperando el momento oportuno. Se volvió con una expresión tallada en piedra. «Tengo que encontrarlos antes de que te utilicen contra mí. Déjame ayudarte». «Ni hablar, ya estás demasiado expuesta». «De todas formas, ya soy un objetivo». Me acerqué para ponerme a su lado. «Pero también sigo siendo invisible para la mayoría de tu gente. Me ven como la antigua ama de llaves que tuvo suerte, no como alguien con inteligencia y capacidad de observación. Déjame usar eso». Me estudió con una intensidad que me puso la piel de gallina. «¿Quieres investigar a mi propia gente? Yo quiero proteger lo que es mío.
La posesividad de mi voz nos sorprendió a ambos. Ahora eres mía, ¿recuerdas? Eso significa que te defiendo con la misma ferocidad con la que tú me defiendes a mí. Una lenta sonrisa transformó su rostro. Palabras peligrosas, mi amor. ¿Qué significa eso, mi amor? Me tocó la cara con delicadeza. Estás aprendiendo portugués. He estado escuchando. Había absorbido más de lo que pensaba durante mi estancia aquí. Frases, inflexiones, la cadencia melódica de su lengua materna. Enséñame más luego. En ese momento, su expresión se volvió seria de nuevo. Si vas a investigar, necesitas entender a los protagonistas. Ven, me llevó a su escritorio y abrió unos archivos en su ordenador. Estos son mi círculo más cercano, las personas que tienen acceso a mi información privada. Me incliné sobre su hombro, estudiando los rostros y los expedientes. Francisco Manice, coordinador de logística. 42 años, lleva 15 años en la familia. Gonalo Rey, jefe de seguridad. 38 años, ex militar, lealtad inquebrantable. Isabel Neves, administradora del hogar. 61 años, conocía a su madre. Prácticamente lo crió después de que ella muriera. Ninguno de ellos parece sospechoso. Esa es la cuestión. Su mano encontró la mía sobre el escritorio. La traición siempre viene de la fuente menos esperada. Alguien en quien confías. Alguien lo suficientemente cercano como para ver tus vulnerabilidades. Como yo, me di cuenta de que me había convertido en esa persona. Lo suficientemente cercana como para hacerle daño de una forma que sus enemigos nunca podrían. El pensamiento debió reflejarse en mi rostro, porque me apretó la mano. Confío plenamente en ti. No lo dudes nunca. ¿Por qué? Nos conocemos desde hace muy poco tiempo. Te conozco desde hace 27 meses. Me sentó en su regazo, un gesto íntimo que me pareció natural, a pesar de su novedad. He observado cómo manejas el estrés, cómo tratas a la gente, cómo te desenvuelves en situaciones imposibles. Conozco tu carácter, Leonor, y eso es más importante que el tiempo. Me incliné hacia él, sintiendo el calor sólido de su cuerpo. Háblame de tu familia, de tu padre y tu hermano. La tensión se apoderó de él, pero no se desvió. Mi padre, Paulo, era brillante, tenía una mente estratégica, era despiadado cuando era necesario, pero con un código. Creía en proteger a los vulnerables y castigar a los que se aprovechaban de la debilidad. Se suponía que mi hermano Joan iba a heredar. Tenía el carisma de mi padre, su autoridad natural. Yo era el repuesto. Se esperaba que gestionara los negocios mientras Joan se hacía cargo del imperio. Su voz se volvió distante. Luego murieron en un accidente de coche que no fue un accidente. Cortaron los frenos. El momento coincidió con una tormenta. Para cuando alguien se dio cuenta de que no se trataba de un fallo mecánico, las pruebas habían desaparecido. Lo siento. Ese día me convertí en algo que nunca había pretendido ser. Un asesino, un estratega, un hombre dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger lo que quedaba. Sus brazos me abrazaron con fuerza. Encontré a todos los responsables. Me llevó 2 años y me aseguré de que entendieran exactamente por qué iban a morir. La forma objetiva en que hablaba del asesinato debería haberme inquietado. En cambio, sentí el peso de su dolor, la carga de las responsabilidades que le había impuesto la violencia. ¿Alguna vez has deseado que hubiera sido diferente? ¿Que te hubieras quedado al margen? ¿Que hubieras tenido una vida normal? Cada día la confesión era apenas un susurro, pero desearlo no cambia nada. Esta es mi vida ahora. Mi elección es sacar lo mejor de ella. Nos sentamos en silencio, envueltos en los brazos del otro. 2 personas que llevaban las cicatrices de mundos, que devoraban a los vulnerables y escupían a los supervivientes. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo extraño. Mateo trabajaba desde la finca, dirigiendo sus negocios mientras me mantenía cerca. Yo deambulaba por la casa con nuevos ojos, observando patrones que nunca antes había notado. ¿Quién hablaba con quién? ¿Quién evitaba ciertos temas? ¿Quién parecía nervioso cuando Mateo entraba en las habitaciones? Cada noche le informaba de todo. Nuestras reuniones tenían lugar en su estudio o en mi suite, a menudo interrumpidas por momentos de intimidad que se volvían cada vez más naturales. Él me enseñaba portugués, frases prácticas mezcladas con palabras cariñosas que me hacían sonrojar. Yo le enseñaba a relajarse, a reír, a encontrar momentos de ligereza en su oscuro mundo. Eres diferente.
observó Gonamalo una tarde cuando llevé café a una reunión. Más feliz. Él también, respondí, observando a Mateo a través de las ventanas del estudio. Quizás somos buenos el uno para el otro. Quizás lo seas. La expresión del jefe de seguridad se volvió seria. Pero ten cuidado. La gente se da cuenta y a algunos no les gusta ver al jefe distraído. La advertencia se me quedó grabada en el pecho. ¿Quién específicamente? Francisco ha estado haciendo preguntas sutiles, pero preguntas al fin y al cabo, sobre tu relación, sobre cuánta influencia tienes. Archivé la información, otra pieza del rompecabezas que estábamos armando. Esa noche se lo mencioné a Mateo. Su expresión se ensombreció. Francisco lleva 15 años conmigo. No puedo creer que haya dejado de hacerlo, reconsiderándolo. Pero así es como funciona la traición, ¿no? Las personas más cercanas son las que más te hieren. Déjame vigilarlo cuidadosamente sin que él lo sepa. Durante la semana siguiente, me hice útil con Francisco, ofreciéndole café durante sus reuniones, ordenando las habitaciones cercanas, existiendo en ese espacio invisible de sirvienta que conocía también. Y poco a poco, con cuidado, me di cuenta de cosas. La forma en que apartaba el teléfono cuando enviaba mensajes de texto, cómo iba con frecuencia a su coche para hacer llamadas que no aparecían en los registros telefónicos de la finca. La energía nerviosa cuando Gon entraba en las habitaciones. Pequeños detalles que por sí solos no significaban nada, pero que juntos formaban un cuadro. Pero necesitaba pruebas, algo concreto. La oportunidad llegó cuando Francisco dejó su tableta en la sala de conferencias. Dudé. Revisar el dispositivo privado de alguien era cruzar una línea incluso para mí. Pero la seguridad de Mateo pesaba más que mi incomodidad. La tableta estaba encriptada, pero Francisco la había dejado abierta, tal vez por las prisas. Navegué por sus mensajes y fotografié las pantallas con el teléfono que Mateo me había dado. Conversaciones con números desconocidos, referencias a paquetes y entregas que no coincidían con ningún negocio legítimo, y un mensaje que me heló la sangre. La chica es el punto débil. Úsala para obligarle a actuar. Esa noche le mostré las fotos a Mateo y vi cómo Fury transformaba sus rasgos de humano a algo mucho más peligroso. Llevaba meses planeándolo. La voz de Mateo era mortalmente tranquila, utilizando mi confianza, mi organización, Me miró utilizándote como la última baza. ¿Qué hacemos? Acabamos con esto. Sacó su teléfono y pulsó un contacto. Gonalo, trae a Francisco al estudio. Dile que necesito hablar con él sobre el envío que llega mañana. Mateo, si sospecha, no lo hará. Su voz estaba llena de fría certeza. Se cree demasiado inteligente, demasiado cuidadoso. Cree que estoy demasiado distraído contigo como para darme cuenta. Esa arrogancia lo matará. 20 minutos más tarde, Francisco entró en el estudio con su habitual sonrisa de confianza. Gonalo lo siguió y se colocó junto a la puerta, bloqueando la salida. ¿Querías verme, jefe? Sí. Mateo permaneció sentado detrás de su escritorio, aparentemente relajado. Tenemos que hablar de algunas irregularidades que he detectado en los manifiestos de envío. ¿Irregularidades? La sonrisa de Francisco no vaciló, pero vi cómo se tensaban sus hombros. Inventario perdido, retrasos inexplicables, comunicaciones con partes que no reconozco. El tono de Mateo siguió siendo conversacional. Al principio, pensé que se trataba de simple incompetencia, pero luego Leonor encontró algo interesante en tu tableta. La mirada de Francisco se volvió hacia mí y vi cómo el cálculo sustituía a su fachada amistosa. La chica ha estado espiando. Sabía que darle ideas por encima de su rango causaría cautela. La voz de Mateo bajó a una suavidad letal. Cómo hablas de ella es como hablas de mí. Recuerda eso, jefe. Sea lo que te haya contado, me mostró fotografías de tus mensajes, referencias a usarla como ventaja contra mí, coordinación con los socios restantes de Duarte. Se puso de pie, moviéndose alrededor del escritorio con propósito depredador. 15 años, Francisco. 15 años de lealtad con los que creía poder contar. ¿Qué ha cambiado? Por un momento Francisco consideró mantener la mentira. Entonces algo cambió. Aceptación, tal vez, o alivio porque la farsa había terminado. El dinero cambió. Pagas bien, pero no eres el único que ofrece. Se enderezó con desafío en su voz. Tengo una familia que mantener.
Niños que necesitan más de lo que puedo proporcionarles con lo que me das. Así que me has traicionado. Vendí información, no a ti específicamente, solo oportunidades, horarios, vulnerabilidades. Su mirada volvió a posarse en mí, como ella. Mateo se movió más rápido de lo que había visto nunca, cruzando el espacio y lanzando un puñetazo que dejó a Francisco tendido en el suelo. Ella no es una vulnerabilidad. Ella es la razón por la que sigues respirando para tener esta conversación. La sangre brotaba de su labio partido. Francisco se rió. Te has vuelto blando. El antiguo Carvalho ya me habría matado. Pero dudas porque no quieres que ella vea ese lado tuyo. Te equivocas. La voz de Mateo denotaba absoluta certeza. Dudo porque quiero que ella comprenda la justicia, no solo la violencia. Hay una diferencia. Se volvió hacia mí. Ven aquí. Me acerqué con paso vacilante, sin saber muy bien qué quería. Me guió para que me colocara a su lado, frente a Francisco. Este hombre me traicionó, te puso en peligro, vendió información que podría haber matado a gente. Su mano encontró la mía. ¿Qué crees que debería pasarle? La pregunta pesaba en el aire. Francisco me miraba con desprecio, esperando claramente la misericordia que nace de la debilidad. Gonovalo estaba alerta, esperando órdenes. Mateo simplemente me cogió la mano, dándome poder de decisión en esta cuestión. Pensé en las amenazas, en el miedo, en la forma despreocupada en que Francisco me había etiquetado como una debilidad que podía explotarse. Cómo su traición había puesto en peligro no solo a Mateo, sino a todos los que estaban en esta casa. Él tomó su decisión, dije en voz baja. Ahora debe vivir con las consecuencias. Mateo asintió, con algo parecido al orgullo brillando en su expresión. Adelante. El jefe de seguridad se adelantó y yo aparté la mirada, no por aprensión, sino porque comprendía que algunas cosas, una vez presenciadas, no se pueden olvidar. Los sonidos fueron breves, una pelea, un disparo y luego silencio. Cuando volví a mirar, el cuerpo de Francisco yacía inmóvil. Mateo ya se dirigía hacia la puerta, con la mano aún agarrada a la mía. Ven, no necesitas ver esto. Caminamos en silencio hasta mi suite. Una vez dentro, me atrajo hacia él y sentí cómo le temblaba su poderoso cuerpo. No era miedo, sino las secuelas de la adrenalina y la ira. Siento que hayas tenido que presenciar eso. No lo siento. Me aparté para mirarle a los ojos. Él me habría utilizado para hacerte daño. No voy a disculparme por proteger lo que es mío. Su beso fue desesperado, exigente, buscando la seguridad de que no me había horrorizado lo que había presenciado. Respondí con igual fervor, mostrándole a través del tacto lo que las palabras no podían expresar, que lo aceptaba todo, incluso sus partes más oscuras. Más tarde, tumbada en sus brazos mientras la luz de la luna pintaba de plata el suelo, me susurró, «Aún puedes marcharte. Lo entendería. Yo no voy a ir a ninguna parte». Tracé dibujos en su pecho. «Ahora estamos juntos en esto. Pase lo que pase. Pase lo que pase». Asintió, abrazándome con más fuerza. Afuera, el mundo continuaba su peligrosa danza, pero en ese momento nos teníamos el uno al otro, y por ahora eso era suficiente. La mañana después de la muerte de Francisco trajo una calma inquietante. Me desperté en los brazos de Mateo, con su respiración profunda y uniforme, su rostro suavizado por el sueño de una forma que nunca mostraba durante las horas de vigilia. Por un momento me permití simplemente observarlo. Este hombre complicado que me había reclamado, protegido y confiado sus verdades más oscuras. Mi mano se movió inconscientemente para trazar la cicatriz a lo largo de sus costillas, una vieja herida cuya historia desconocía. Abrió los ojos, inmediatamente alerta a pesar de lo temprano que era. «Buenos días, buenos días». Empecé a alejarme, pero él me abrazó con fuerza. «Quédate, solo unos minutos más». Su voz tenía una vulnerabilidad que rara vez escuchaba. Estos momentos son poco frecuentes. Permanecimos enredados juntos, mientras la luz del amanecer se hacía más intensa. El mundo exterior se mantuvo temporalmente a raya, pero la realidad no podía posponerse para siempre. Finalmente, los golpes de Gonovalo en la puerta interrumpieron nuestro refugio. «Jefe, tenemos un problema». Mateo suspiró y me dio un beso en la frente antes de levantarse. «El deber me llama». Lo vi vestirse con la eficiencia de alguien que lo ha hecho 1000 veces, transformándose del hombre que estaba en mi cama en el estratega blindado que el mundo conocía. Camisa blanca,
4 botones desabrochados, pantalones a medida, la sutil confianza que irradiaba cada uno de sus movimientos. «Estaré en reuniones toda la mañana», dijo, deteniéndose en la puerta. «Quédate cerca de casa. Gonalo te mantendrá informada». Después de que se marchara, me bañé y me vestí con uno de los nuevos conjuntos que Isabel había seleccionado. Blusa de seda, pantalones a medida, zapatos que susurraban riqueza con cada paso. La mujer del espejo parecía elegante, serena. Nada que ver con la agotada ama de llaves que había llegado allí hacía 27 meses. Pero bajo ese barniz, yo seguía siendo Leonor Santos, la mujer que había huido de las deudas y la desesperación. La transformación era solo superficial. ¿O no? Encontré a Isabel en la cocina supervisando los preparativos del almuerzo con su eficiencia habitual. Levantó la vista cuando entré, con un destello de aprobación en los ojos. «La ropa te queda bien. ¿Cómo te estás adaptando?» «Aún no lo sé». Acepté el café que me ofreció. Todo ha sucedido muy rápido. Así es él. Una vez que Miguel decide algo, se compromete por completo. Medía las hierbas con precisión experta, pero nunca antes le había visto decidir sobre una persona. Tú eres la primera. ¿No te asusta que de repente haya conseguido esto? Hice un gesto vago, buscando la palabra adecuada. ¿Debilidad?, respondió Isabel. No, porque también he visto cómo le afectas. Está más feliz, más presente, menos consumido por la vigilancia constante que le ha definido desde que murió su padre. Me miró directamente a los ojos. No eres una debilidad, Leonor. Eres su humanidad recuperada. Las palabras calmaron algo inquieto dentro de mí. Gracias. La mañana transcurrió con una extraña domesticidad. Leí en la biblioteca, exploré los jardines bajo la atenta mirada de Gonalo, intenté encontrar mi lugar en este nuevo papel. Al mediodía la inquietud me llevó de vuelta al interior, en busca de la presencia de Mateo. Lo encontré en su estudio, rodeado de hombres con trajes caros que discutían lo que parecían ser negocios legítimos, contratos de envío, alquileres de almacenes, redes de distribución. Levantó la vista cuando entré, con algo cálido en su expresión. «Caballeros, si me disculpan un momento». Se levantó y se acercó a mí con atención concentrada. «¿Todo bien?» «Bien, solo quería...». Me di cuenta de que no tenía ninguna razón válida para interrumpir. Quería verte. Su sonrisa era íntima, solo para mí. «Dame 30 minutos y luego almorzaremos juntos». Asentí y me retiré, sintiéndome tonta por la interrupción. Pero 30 minutos más tarde, apareció en la puerta de mi despacho, aflojándose la corbata al entrar. Por fin a solas, me atrajo hacia él y sentí cómo la tensión abandonaba su cuerpo. «He estado pensando en ti toda la mañana. Estabas en reuniones. Soy muy bueno haciendo varias cosas a la vez». Su boca encontró la mía y el beso se intensificó hasta que ambos nos quedamos sin aliento. «¿Y el almuerzo?», logré decir entre besos. Más tarde, me llevó al dormitorio. «Ahora mismo, necesito esto. Te necesito». Lo que siguió fue urgente, desesperado. 2 personas buscando conexión y afirmación de la forma más primitiva. Después, tumbados, enredados entre las sábanas, tracé dibujos en su pecho mientras él jugaba con mi pelo. «Dime algo verdadero», le dije. «Algo que nunca le hayas contado a nadie». Estuvo callado tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Entonces, me aterra convertirme en alguien como mi padre. «¿Qué quieres decir?» Era brillante, estratégico, protector, todo lo que yo intento ser, pero la violencia lo consumió. Al final, veía amenazas por todas partes. No confiaba en nadie, vivía en una paranoia constante. Bajó la voz. «Alejo a todo el mundo, incluida su propia familia. Murió aislado a pesar de estar rodeado de gente. Tú no eres él. ¿Cómo lo sabes? He tomado las mismas decisiones. He seguido el mismo camino. ¿Qué me impide acabar igual?» Me giré para mirarlo directamente. ¿Yo soy lo que lo impide? Porque no dejaré que desaparezcas en la paranoia y el aislamiento. Te traeré de vuelta cada vez. Suenas muy segura. Lo estoy. Lo besé suavemente. Somos compañeros, ¿recuerdas? Eso significa que te veo, todo lo que eres, y no dejaré que olvides quién eres debajo de la armadura. Me acercó más a él y sentí su corazón latir contra el mío. «No te merezco». «Probablemente no». Sonreí contra su hombro. «Pero de todos modos estás atrapado conmigo». Dormitamos brevemente, envueltos el uno en el otro, con la luz de la tarde pintando de oro nuestras extremidades entrelazadas.
Cuando finalmente nos levantamos, el hambre nos llevó abajo, donde Isabel había dejado un almuerzo frío en el comedor. Así que esto es lo que hace la gente con dinero, observé, seleccionando entre la variedad de carnes, quesos y pan fresco. Comer comidas elaboradas a mitad del día. ¿Es extraño estar en este lado del servicio? Mucho. Preparé un plato. Sigo queriendo limpiar lo que ensucio, volver a poner la mesa, lavar los platos. Ya no tienes que hacer nada de eso. Lo sé, intelectualmente lo sé. Pero años de entrenamiento no desaparecen de la noche a la mañana. Crucé la mirada con él al otro lado de la mesa. Todavía estoy descubriendo quién es Leonor Santos cuando no está definida por la supervivencia. Tómate tu tiempo. No voy a ir a ninguna parte. La tarde trajo visitantes inesperados. Dos hombres con trajes caros que decían representar a un consorcio empresarial interesado en asociaciones. Gonalo los llevó a la sala de estar formal mientras avisaba a Mateo. Quédate arriba, me dijo. No conozco a estas personas, pero la curiosidad me llevó al balcón del segundo piso, donde podía observar sin ser vista. Los hombres eran elegantes, profesionales. Su lenguaje corporal sugería antecedentes corporativos más que criminales. Sin embargo, algo no me cuadraba. Atención bajo las apariencias corteses. Su conversación con Mateo era demasiado baja para oírla con claridad, pero capté fragmentos, referencias a la consolidación y las oportunidades de mercado y el beneficio mutuo. Lenguaje empresarial estándar que podía significar cualquier cosa. Entonces uno de ellos cometió un error. Se giró ligeramente y vi el arma enfundada bajo su chaqueta. No era algo inusual para la gente del mundo de Mateo, excepto que la posición de la funda era incorrecta, demasiado accesible, demasiado preparada. Se trataba de alguien que esperaba desenfundar rápidamente. Saqué el teléfono que Mateo me había dado y envié un mensaje rápido. El visitante de la izquierda está armado. La posición de la funda sugiere entrenamiento militar, no porte civil. Su respuesta llegó de inmediato. Buen ojo, quédate escondida. La reunión concluyó en cuestión de minutos. Los visitantes se marcharon con apretones de manos y promesas de mantenerse en contacto, pero la expresión de Gonowalo al despedirlos era sombría. Encontré a Mateo en su estudio, con la mandíbula apretada por la tensión. ¿Quiénes eran realmente?, le pregunté. Agentes federales, probablemente de la Unidad contra el Crimen Organizado. Me atrajo hacia él. Están preparando un caso, reuniendo pruebas. Era una expedición de pesca para ver qué revelaba en lo que yo creía que era una reunión privada. Pero tú lo sabías. Lo sospeché cuando utilizaron la terminología incorrecta para una de nuestras operaciones. Un pequeño desliz, pero revelador. Suspiró. A esto me refería con la vigilancia constante. Cada conversación podría ser una vigilancia. Cada nuevo contacto podría ser de las fuerzas del orden. ¿Cómo se vive así? Con cuidado. Sus brazos me rodearon con fuerza y con el menor apego posible. Las personas que te importan se convierten en vulnerabilidades. Una ventaja para los fiscales o los enemigos. Me aparté para mirarle a los ojos. ¿Te arrepientes? Nunca. La palabra fue feroz. Eres lo mejor que me ha pasado en años. ¿Vale la pena cualquier riesgo? ¿Incluso la cárcel? Incluso que me tocara la cara con delicadeza. Aunque yo preferiría evitarlo por el bien de ambos. La realidad de su mundo se posó más pesadamente sobre mis hombros. No solo teníamos que preocuparnos por los criminales rivales, sino también por las fuerzas del orden, los fiscales, las investigaciones federales. El cuidadoso imperio que había construido podía derrumbarse desde dentro o desde fuera en cualquier momento. ¿Qué hacemos? Nos preparamos. Hay planes de contingencia, refugios seguros, cuentas en el extranjero, rutas de escape si es necesario. Me llevó a su escritorio y sacó unos archivos. Te lo voy a enseñar todo. ¿Dónde están los fondos de emergencia? ¿A quién contactar si me arrestan? ¿Cómo desaparecer si lo necesitas? No necesitaré desaparecer. Si tú caes, yo caigo contigo. Por supuesto que no. Su voz se volvió dura. Si te acusan federalmente, alegarás coacción, ignorancia, abuso, lo que sea necesario para salir libre. Yo respaldaré esa versión por completo. Eso es ridículo. Yo elijo esto y elijo protegerte. Sus manos me agarraron por los hombros. Prométeme, Leonor, que si las cosas salen mal, te salvarás. No intentes ser noble o leal ni nada de eso. Vete. No puedo prometerlo. Entonces no puedo. Se detuvo. El conflicto se reflejaba en su rostro. Por favor, necesito saber que estarás a salvo.
pase lo que pase conmigo. Vi el miedo detrás de su exigencia, no por él, sino por mí. El mismo miedo que había impulsado muchas de sus decisiones desde que nuestra relación cambió. Está bien, dije finalmente. Si me acusan a nivel federal, me protegeré. Lo prometo. El alivio inundó su expresión. Gracias. Pasó la siguiente hora explicándome contingencias que esperaba no necesitar nunca. Cuentas bancarias con nombres falsos, contactos en varios países, documentos que resistirían un escrutinio, la maquinaria de escape que había construido por si su imperio se derrumbaba. Al anochecer, mi cabeza daba vueltas con tanta información. Cenamos en su estudio, una comida privada preparada por Isabel, lejos del personal y la vigilancia. Solo nosotros dos, robando tiempo antes de que el mundo volviera a entrometerse. ¿Alguna vez deseas algo sencillo?, le pregunté, observando cómo la luz del fuego bailaba en sus rasgos. Una vida normal, sin peligro constante. Antes sí. Se estiró sobre la mesa para cogerme la mano. Ahora solo deseo esto. Tú y yo, el tiempo que podamos robar, eso es suficiente. ¿De verdad? ¿En serio? Consideró la pregunta seriamente. Tiene que ser así, porque querer más, imaginar algo diferente, así es como te rompes. Tienes que aceptar la realidad tal y como es. Encontrar la paz dentro de las limitaciones. Eso suena solitario. Lo era antes de ti. Su pulgar trazó círculos en mi palma. Ahora es soportable. Más que soportable. Más tarde nos quedamos de pie junto a su ventana. Esa eterna postura envueltos en los brazos del otro, viendo cómo la oscuridad se apoderaba del terreno. Fuera de esas paredes, los agentes federales preparaban casos. Los rivales tramaban venganzas. 1000 amenazas rondaban como lobos, pero dentro de esa habitación nos teníamos el uno al otro, imperfectos, complicados, atados por decisiones que no podían deshacerse. Pase lo que pase, le susurré contra su pecho. Pase lo que pase, asintió él, abrazándome con más fuerza. Y en ese momento comprendí que había dejado de intentar escapar. Dejé de ver esto como algo temporal. En algún momento del camino, el mundo de Mateo se había convertido en mi mundo, sus batallas, las mías, su futuro, el nuestro. Darme cuenta de eso debería haberme aterrorizado. En cambio, me trajo una extraña paz. Había pasado años huyendo de las decisiones, de las consecuencias, de la persona en la que la pobreza y la desesperación habían intentado convertirme. Ahora, por fin me mantenía firme, eligiendo deliberadamente convertirme en alguien a quien pudiera reconocer en el espejo. No solo Leonor Santos, la superviviente, sino Leonor Santos, la compañera de Miguel Carvalho, la mujer que había mirado a la oscuridad y había decidido adentrarse en ella de todos modos. No por miedo o desesperación, sino por elección. Y si esa elección me llevaba al peligro, a la traición, incluso a la cárcel, al menos sería mi elección, mi consecuencia que asumir juntos. 3 meses después, estaba junto a Mateo en una gala benéfica, con un vestido que costaba más que mi antiguo sueldo anual y unos pendientes de diamantes que brillaban en mis orejas, regalos que él había insistido en hacerme a pesar de mis protestas. A nuestro alrededor, la élite de la ciudad se mezclaba, con conversaciones llenas de acuerdos comerciales y maniobras políticas. Para el mundo exterior, éramos exactamente lo que parecíamos, un hombre poderoso y la mujer a su lado, su compañera en todos los aspectos visibles, aunque la profundidad de esa relación permanecía cuidadosamente oculta. Pero yo captaba alguna que otra mirada, calculadora, evaluadora, preguntándose cómo la ama de llaves se había convertido en algo más. Que se preguntaran. Había aprendido a llevar ese papel con la misma comodidad que el vestido caro, respondiendo a las miradas curiosas con una distancia educada. ¿Lista?, murmuró Mateo, con la mano en mi espalda, mientras nos dirigíamos hacia otro grupo de posibles aliados o enemigos. A veces era imposible distinguir la diferencia. Siempre, respondí, inclinándome hacia su tacto, porque fuera lo que viniera después, investigaciones federales, amenazas de rivales, la danza constante del peligro que definía su mundo, lo afrontaríamos juntos. Y yo ya no quería estar en ningún otro sitio.